Bueno, el tema que hoy tenemos es turismo sostenible. Un tema bastante agradable, realmente, ¿verdad? No sé si antes de eso, están acá entre los que están en la clase, supongo que hay muchos de los que estuvieron hoy en la charla de arquitectura de bioconstrucción, ¿verdad? A ver, cuenten un poco, hablen en el chat o levanten sus micrófonos y cuéntenos. Fue muy lindo porque había muchísima participación de FADA y ponían en el chat, ¿verdad?, de que eran de la Universidad Nacional. Entonces, cuando terminó la charla, no sé si todos se quedaron hasta el final, agradecieron la participación de la gente de Paraguay, ¿verdad? O sea, estuvo lindo realmente. Y hubo muchísima gente. O sea que me imagino que entre estos 80 que están acá, debe haber más de uno que estuvo ahí. Sería lindo si pueden comentar algo. Sí, profe, a mí me pareció súper interesante el biojardinera, creo que se llama. Exacto, que es como un filtro para depurar las aguas grises y negras. Sí. Es fantástico. Y encima usa para todo su jardín otra vez. Claro, eso hay en Valle Tucán. Que hay unas 6, 7 casas más o menos, toditos tienen, que ya no le llaman biojardinera, le llaman, creo que fuentes, que son tipo como humedales artificiales en miniatura, o fitodepuración, o como sea, ¿verdad? Pero es lo mismo, lo que ya le llamaba biojardinera. Es una maravilla. Porque es todo... Eso no tiene olor, ¿verdad? No, para nada, pero para nada. Totalmente controlado esto. Es un espectáculo, realmente. Es lo que de alguna manera hacen los camalotes en el lago de Pacaraí y los bestias peludas que manejan el lago en varias ocasiones. Su gran odisea fue sacar los camalotes. Y esos son fitodepuradores. Pero cuesta que se entienda. Realmente. Pero estuvo interesante la charla. Yo al principio, le confieso, me pareció medio aburridito en el sentido que era como que citaba cosas, ¿verdad? Pero después empezó a contar su experiencia de cómo ella arregló una casa que era de la abuela o algo así, y era espectacular, realmente. Con toda la creatividad que tiene la gente que le gusta ese tipo de cosas. Un poco pensando en turismo sostenible, tampoco es para cualquier turista, ¿verdad? Este tipo de cosas no es para cualquiera. Es para gente que le gusta hacer eso, que disfruta y que encuentra el valor, ¿verdad? Otros prefieren comprar todo hecho y cómodo. Lo mismo pasa con el turismo, realmente. El turismo sostenible justamente se diferencia del turismo normal, el comercial, el comercial o de compra, que no sea parecido, o de congresos, o de deportes, o lo que sea, que son diferentes, ¿verdad? Que no sé que sea deporte de aventura extrema, pero en deportes normales también es un turismo así como diferente, distinto. El turismo sostenible es un turismo mucho más, a una escala más humana para comenzar, ¿verdad? Difícilmente vayas a ir a hacer turismo sostenible en toda la ciudad de Nueva York o en toda la ciudad de San Pablo. Sí, quizás puedas hacerlo en un sector, ¿verdad? Que se ocupa de tener las condiciones para eso, pero no es para sitios muy grandes, en principio. Entonces, cuando hablamos de turismo sostenible, justamente una de las cosas primeras que tenemos que tener en cuenta es que nos basamos en los principios de la sostenibilidad. Los principios de la sostenibilidad son básicamente 3 patitas, como decimos siempre. Una es la ambiental, que viene a ser el manejo adecuado de los recursos naturales. Ese manejo adecuado de los recursos naturales quiere decir, no quiere decir, digamos, porque siempre se genera la crítica cuando se habla de cuidado, de protección del paisaje, de los recursos naturales, manejo adecuado, etcétera. Surgen los que de repente te salen con ideas tipo, si no querés que se echen árboles, buscate otro planeta, cosas por el estilo, ¿verdad? Porque así piensa mucha gente, es un extremo o el otro. Piensan que se está cuidando así de una forma enfermiza o que se está destrozando de una forma enfermiza. Y ninguna de las dos cosas son tan ciertas. Y se puede congeniar eso. Por eso se habla de manejo adecuado. Manejo adecuado quiere decir, por ejemplo, en un bosque, es cosechar los árboles viejos que ya están maduros para ser cosechados y permitir que vaya creciendo el bosque nuevo. Pero entonces hay
hay una retroalimentación permanente, ¿verdad? Eso no es lo que otro exagerado, no es el ecofascismo, que no tenés que tocar ni un árbol nunca jamás, ¿verdad? O sea, no es eso, esos son extremos. Como también el otro extremo es arrasar con todo, ¿verdad? Entonces, el manejo adecuado es el equilibrio del uso de ese recurso natural. Lo mismo pasa con el agua. Más de una vez comentábamos el tema, si vos el agua haces la toma de agua muy cercana a donde surge, a la naciente, entonces estropeas todo ese curso. Sin embargo, si se deja correr un poco y se van haciendo intervenciones adecuadas cada tanto, entonces se maneja adecuadamente el recurso agua, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con todo. Entonces, este turismo sostenible, por un lado, tiene el tema ambiental. Generalmente va unido a riquezas ambientales, ¿verdad? Porque, como les digo, es el tipo de turista que busca más tranquilidad, más integración con la naturaleza, conocer de repente a la gente mejor, ¿verdad? Es distinto al turista, con todo el respeto que también se merece, porque cada uno hace lo que quiere en este mundo, el que solamente se quiere ir al hotel 5 estrellas y quiere estar fresquito con una lechuga, que nadie le moleste, y tener recorridos en programas preparados, digamos, el tour de la noche, el tour del día, el tour de compras. Es gente que de alguna manera le gusta y permite que le manejen su vida, o que le organicen su vida para no molestarse. Y está el otro, el aventurero, que va a ser capaz de hacer cualquier cosa para experimentar algo diferente, ¿verdad? Entonces son dos tipos de turistas muy distintos. Es lo mismo que pasaba con esto de la bioconstrucción, ¿verdad? Hay gente que vos le pasás el presupuesto del proyecto y te dice, bueno, ¿en qué forma te pago? Y no quiere ni ver hasta que esté terminado y le traiga la llave de la casa. Yo hubo obras que le puse hasta toallitas y papel higiénico y jabón en el baño, porque era así que le entregué terminado. ¿Verdad? Es un placer también, porque vos trabajás tranquilo, no tenés el cliente que te está torturando encima. Pero no todos les gusta, no todos les gusta eso, a muchos les gusta meter la nariz, elegir la cosa contigo, estar encima. Vos estás levantando una pared y el cliente al lado mirando cómo se levanta. Y se empieza a levantar y te dice, no, pero es muy chico, corre más, porque claro, cuando se levanta el ladrillo te da una sensación de opresión. Entonces, hay de todos los modelos, como en todas las cosas de la vida, ¿verdad? Entonces, en este turismo sostenible, como mismo, uno de los puntos es el ambiental y es esa atención a los recursos naturales de una manera equilibrada y armónica, no extremista. Después, por otro lado, es el desarrollo económico, porque en cualquier actividad que hagamos se supone que tiene que haber un desarrollo económico. Ahí hay otra vez una disyuntiva y una guerra entre dos palabras, que yo siempre hablo de eso porque son posiciones extremas. Hay gente que habla de crecimiento y hay gente que habla de desarrollo. En el fondo es la misma cosa, pero muchas veces se interpreta como que el crecimiento es el que atropella todo y no le importa nada, y el desarrollo es el que se hace más, de una manera más medida. Entonces, en ciertos grupos está mal visto que se diga crecimiento, ¿verdad? Hay que decir desarrollo. Como está mal visto en algunos grupos que se diga desarrollo sostenible y no desarrollo sustentable, cuando en realidad en el fondo viene a ser la misma cosa. Si no somos, todos podemos ser así muy exagerados en las definiciones de las cosas y muy extremistas, o podemos tratar de conciliar las cosas cuando no son muy diferentes, ¿verdad? El tema del desarrollo sostenible y sustentable, si vos lees las definiciones, en definitiva dicen la misma cosa, pero digamos que por darle una etiqueta, que no son mis etiquetas favoritas, les confieso, porque yo creo en la armonía y el equilibrio de las cosas básicamente, como que la izquierda ve la palabra sostenible como mala y fea, porque esa palabra sostenible fue acuñada por las Naciones Unidas. Entonces ellos usan sustentable, así lo muy exagerado, usan sustentable, ¿verdad? Y te dan toda una explicación de por qué tiene que ser sustentable. Al extremo de que de repente, y yo tengo en mi grupo gente que piensa así, y solemos discutir, ¿verdad? Porque yo creo que no está mal que piensen así. Lo que me parece que está mal es que se trate de hacer hablar y pensar a todos de la misma manera cuando no hay una diferencia de esencia en la palabra, ¿verdad? Entonces, el Ministerio del Ambiente se llama del Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, ¿verdad? El MADES, que antes era la Secretaría del Ambiente. Hay gente que hasta ahora te sigue diciendo del medio ambiente, no importa que el ministerio se llame del ambiente, la gente lo mismo dice del medio ambiente. Así pasa también con otras cosas, ¿verdad? De repente se les nombra de una manera, se aferran a eso y hay gente que hasta te discute. Hay gente que te dice, no, el ambiente es medio ambiente. Entonces entras en unas discusiones
interminables por una cosa que al final lo hace a la esencia de lo que es, ¿verdad? Porque hay que cuidar el ambiente, el medio ambiente, el cuarto ambiente, lo que quieran, pero hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de discusiones, yo personalmente no soy muy amiga de tenerlas, pero les suelo comentar a los alumnos las distintas posturas que hay para que tengan claro, porque también van a encontrar diferente literatura, van a encontrar gente que habla de una manera, gente que habla de otra, ¿verdad? Entonces, es bueno manejar todo y cada uno toma la postura que quiere. Cuando controlamos los trabajos finales de grado, muchas veces solemos decir, recomendarle al alumno, elegí el término que le guste, no importa cuál, sostenible o sustentable, pero ese mantenerlo hasta el final para tratar de evitar esas discusiones interminables que pueden llegar a ser hasta perjudiciales según, digamos, quién tengas en tu mesa de examen, por ejemplo. Entonces, son cosas que a veces hay que atender y vos no podés saber, ni siquiera hay que poder decir, voy a buscar el término que le va a gustar, que me va a examinar. Primero porque los que te examinan son 3 y pueden tener distintas posturas, ¿verdad? Y segundo porque nunca sabes quién te va a examinar. Porque hasta a veces se nombra una mesa, pero después a última hora, por algún motivo, esa persona no puede estar y entra otra persona en el lugar. Entonces uno simplemente tiene que tener una postura clara al respecto, a la vez de repente flexible en el sentido de entender que no, lo otro no es Satán, sino que es simplemente otra forma de hablar, ¿verdad? Entonces ¿cómo se llama? Me asustó acá, entró un pedido de ver el video. Entonces es una cosa que hay que, digamos, hay que conocer todas las posibilidades, hay que nombrarla de una manera o de otra según uno quiera manejarse, pero con conocimiento de causa siempre, para poder aceptar las críticas que te vengan. Y si vos tenés una postura más inclinada a un lado o al otro, darle la aplicación que te parece adecuada. Porque yo siempre les suelo decir, cualquier cosa que tenga un argumento de fondo es válida, ¿verdad? No podemos entrar en cosas así tan cerradas, ¿verdad? Desde mi óptica. Entonces, ese desarrollo que hablamos económico es necesario. Cuando se empezó a enfocar el tema ambiental allá por los 70, se había planteado como que había que olvidarse de la parte económica y había que solamente fijarse en lo ambiental y cuidarlo. Eso, por ejemplo, es una utopía y el tiempo demostró. Allá por el 80 y pico, unos 10 años, 15 años después, se llegó a la conclusión de que había que cambiar el enfoque, porque con ese enfoque no se conseguía absolutamente nada. Entonces se empezó a manejar de 2 maneras. Por un lado, los organismos internacionales de préstamos que dan dinero a los países ponían como exigencia que tuviera que estar observado el tema ambiental en cualquier proyecto o propuesta que hicieran. Por lo tanto, la gente tuvo que empezar a ver lo ambiental y darse cuenta que existía, aunque no quisiera, porque si no, no tenían el crédito. No es como todas las cosas, no es una toma de conciencia porque la gente se vuelve consciente de la noche a la mañana. Es una toma de conciencia inducida por lo que se hace. Por ejemplo, si nosotros empezamos de verdad a cobrarle una buena ponchada al que no lleva su bolsa al supermercado y le cobran, no sé, qué sé yo, 5.000 guaraníes por bolsa, vas a ver cómo volando van a andar todos con una bolsita en cada dedo. Porque las cosas son así. Esa gente que devuelve la botella que se puede reciclar, mismo en el primer mundo, no es que lo hace de excesivamente consciente, lo hace porque además vos devolvés y la máquina te escupe un cuponcito chiquitito que a lo mejor vale, no sé, 500 guaraníes, 1.500 guaraníes, 5.000 guaraníes, pero ya es un aliciente. O sea, la masa humana, la grosa, funciona un poco de esa manera, ¿verdad? Me ponen la zanahoria enfrente y el conejito corre. O sea, va un poco por ahí. Entonces, hay que conocer todas esas cosas para poder manejarse en la vida, ¿verdad? Entonces hablamos del desarrollo económico, es sumamente importante. En este turismo sostenible, ¿dónde está la ventaja económica? Como generalmente son poblaciones no muy grandes, ¿verdad? Si vos estás en una ciudad, te vas a una ciudad de viaje, generalmente tenés hoteles pequeños, tenés tabernas, tenés hostales, tenés lo que quieras, pero básicamente tenés también cadenas de hoteles, cadenas internacionales, que muchas veces es una garantía. Yo les confieso que yo misma, cuando de repente viajo apurada a algún lugar, no me pongo a analizar, puedo comer aquí, puedo comer allá, me meto en McDonald's, porque es más seguro, porque es una cuestión internacional que se maneja de una determinada manera. Es cómodo de mi parte probablemente. Y cuando tenés más tiempo, pues te pones a investigar, a preguntar, a explorar y vas conociendo lo del lugar. Cuando vos haces turismo sostenible, lo haces con otro espíritu, ¿verdad?
Se supone que te estás yendo a un lugar para conocer con una determinada intención de algo, ya sea o hacer deporte o descansar, o conocer la idiosincrasia del lugar, ¿verdad? O la naturaleza, o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando vos haces turismo sostenible, estás ayudando al desarrollo económico de esa localidad, ¿verdad? No es que vos le vas a dar a, no sé, nosotros tenemos acá varias cadenas de hoteles en Asunción. El famoso Condovac que se hizo en San Bernardino es un buen ejemplo, ¿verdad? Es una cosa grande, es una cadena internacional que, entre paréntesis, ya no tiene tanto ímpetu ni siquiera en el resto del mundo, porque había una época que la gente se iba de vacaciones y se iba a... Si te tenía, el Condovac era un sistema donde vos eras dueño de un departamento en tu Condovac local, digamos, pero eso te autorizaba a poder ir vos de vacaciones con tu familia o a quien le dieras el uso a otro Condovac de otro lado. Eran como intercambio de propiedades, digamos, ¿verdad? Y la gente podía usar tu Condovac mientras vos no lo usaba, tu departamento o tu suite o lo que fuera que tenías. Eso, por ejemplo, para un lugar como San Bernardino, no es interesante y no resultó. ¿Por qué? Porque el turista que se va a San Bernardino, de este modelo de turista sostenible, digamos, o que le gusta la tranquilidad, la diferencia o la aventura, ¿qué sentido tiene que se vaya a meter en un espacio que vos cuando te levantás y mirás o te vas a desayunar al comedor, no sabes si estás en Miami, en Bélgica, en Estados Unidos o dónde? Porque todo es igual, esa cuestión internacional, ¿verdad? No es lo mismo que levantarte en una chocita con la vegetación alrededor, con los bichitos que corren, con la gente, con una visión distinta, ¿verdad? Entonces, obviamente ese pobre Condovac no funcionó. El turista que venía a San Bernardino porque quería conocer algo distinto, lo último se le voy a ocurrir sobre el planeta Tierra ir a meterse en Condovac. Se iba a cualquier otro lado, ¿verdad? Porque eso es lo que busca el turista en general de este tipo de turismo, que hoy lo llamamos sostenible. Antes tendría otros nombres. O era simplemente un turismo de interior o de no ciudades grandes o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando vos estás con este tipo de turismo, generalmente la gente se va a la dirección de turismo del lugar, al llegar en el aeropuerto, en la estación de tren, en la de bus o cuando llegas en auto a la ciudad, hay oficinas, en nuestro caso la Senatur, que te dicen los lugares que vos podés usar, de acuerdo a tu bolsillo o a tus ganas de conocer cosas, ¿verdad? Podés irte a una casa de alguien, donde compartís el desayuno, el almuerzo, la forma de vida de la gente. Podés irte a un hospedaje chiquito, donde vos tenés tu pieza independiente, tipo hotel chiquito, pero local, ¿verdad? Manejado con gente del lugar, no que pertenece a una cadena grande de hotelería. Entonces, eso deja el dinero en el sitio. No es que se va a engrosar la cuenta de la cadena de hoteles, ¿verdad? Sino que queda con la gente del lugar, por un lado. Por otro lado, también eso genera algo que yo siempre suelo marcar como una diferencia importante y que muchas veces uno ni siquiera puede decidir si lo que tiene es empleo o trabajo. Pero entre empleo y trabajo hay una gran diferencia. En las cadenas de hoteles grandes y compañías vos tenés empleo. O sea, los dueños son unos, o es como una empresa grande, como la Coca-Cola o lo que sea, desde el gerente más encumbrado hasta el último pinche, todos son empleados, ¿verdad? Ahí los dueños están en otra parte. Sin embargo, en las cuestiones chiquititas, el dueño está en el lugar, el dueño está trabajando como uno más del equipo. Entonces, eso es trabajo. Y generalmente en esa clase de cosas trabaja la gente que alquila la pieza en su casa, trabaja el que da de comer porque cocina rico, y entonces dicen doña fulana cocina rico, y habilita un comedor y la gente va a comer ahí, en este tipo de lugares de turismo sostenible, ¿verdad? O vos llegás a ese lugar y preguntas, bueno, me quiero ir a una casa donde que pueda almorzar, desayunar todo en la casa, ¿verdad? Y también hay una lista de eso, o sea, vos sabés que te estás yendo a una casa que hay, digamos, un cierto control, no es que vos vas a llegar ahí y después va a ser la casa ya del destripador y nunca nadie más va a saber de tu existencia. No, está controlado, la Senatur tiene toda digamos, la descripción de lo que es, las cosas que pueden dar, etcétera, etcétera. O sea, hay un control, no es que decir permiso, hola, ¿quién me da una pieza? No, no es así, sino que se hace ordenadamente, ¿verdad? Esto se hace en otros países desde hace 40 años o más, ¿verdad? A una escala muy chiquita, estaba comenzando. Pero es importante y hoy en día tenemos bastantes
actividades de ese tipo acá en Paraguay, ¿verdad? Del turismo sostenible. Digamos, la economía que se desarrolla de esa manera. O sea, gana el que da de comer, gana el que vende artesanía, gana el que alquila una pieza, gana el que le hace de guía al turista que viene, ¿verdad? Generalmente es gente del lugar que conoce los sitios, que conoce las historias, porque cualquier lugar es su memoria, su identidad, su recuerdo, ¿verdad? Eso es lo que le hace rico a ese lugar. Entonces, hay gente que conoce eso. A veces es un nenito, a veces puede ser alguien más grande, y a medida que va pasando el tiempo se van capacitando cada vez más. Inclusive, en muchos de estos sitios donde hay varios lugares de este tipo, se instalan universidades donde se hace hotelería y turismo, por ejemplo, ¿verdad? Porque es una beta de trabajo interesante. Acá cuando empezó el tema de Itaipú y Yacyretá, ingeniería y arquitectura pasaron de tener 50 alumnos a tener 300. Lo cual también es un gran disparate en el fondo, porque empezar a preparar un montón de gente que al final va a estar de sobra. Pasa como los abogados en este país y en todos lados. Como en la Argentina tener abogados haciendo que taxistas, ¿verdad? O sea, no se hace a veces un análisis serio de qué tipo de profesional es el que se va a necesitar. Entonces se pone de moda una cosa y la gente enloquece y todo el mundo hace eso, ¿verdad? Entonces, todo de alguna manera siempre tiene que estar planificado. Entonces, con esta historia del desarrollo económico, que era la segunda patita, la primera que teníamos era la ambiental, el manejo adecuado de los recursos naturales. La segunda es el desarrollo económico y es todo lo que podemos generar con ese turismo sostenible, ese turismo local, de pequeña escala, ¿verdad? Y otro punto que tenemos, el tercer punto, es la equidad social. Equidad, como ustedes saben, supongo, no es igualdad. ¿Verdad? Igualdad es una cosa, equidad es igualdad de oportunidades. Lo que tenemos que tener realmente es igualdad de oportunidades. Igualdad no es ni siquiera lo más sano, pero además también es imposible, porque nunca puede haber igualdad. Yo suelo poner como ejemplo la clase. Vos estás en clase, vos estás escuchando, otro está chateando, otro está haciendo un rulito, un dibujito por ahí, ¿verdad? Porque personalmente yo, por ejemplo, soy enemiga de esos controles obsesivos, tipo me abren todas las cámaras, les quiero ver a todos, miren, me fijo. Me parece un absurdo de mi óptica y se ríe, Giselle, pero es cierto. Ni para rendir yo les hago así, porque considero honestamente, a lo mejor la gente piensa que la tonta soy yo, pero yo considero que es una tontería, porque creo que estamos tratando con adultos. El que quiere copiar es como el que quiere robar. Lo va a hacer, le pese a quien le pese y trate de impedir quien sea. Entonces es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Más vale vos confiar en la gente y hacer las cosas de una manera razonable. Hay que aprender a ser adultos responsables. Y si yo te castigo y te corro y te amenazo y te estoy persiguiendo, vos tenés todo el derecho del mundo de engañarme y sentirte feliz, porque me pudiste jorobar, es todo un suceso. Es lo mismo que cuando los padres les torturan a los hijos para que hagan las cosas de una determinada manera y los persiguen y los espían y qué sé yo. Cuando ese hijo puede burlar el control... Pero sí, quería acotar nomás de que eso nos hace aprender a ser mentirosos. Exacto, totalmente, porque tenés que Sí. a sí mismo. Sin embargo, si yo te dejo, te digo, bueno, esto se puede hacer, esto no, esto conviene, esto no conviene. Y lo que hagas es tu problema, porque si yo soy madre con él, en el momento que no te estoy mirando lo vas a hacer igual. Más vale que tu propio sensor sea vos mismo. O que vos sepas qué es lo que querés hacer y a dónde querés llegar. Para mí en la facultad pasa lo mismo. O sea, yo puedo decir, háganme todas las cámaras, les quiero ver a todos, miren, me fijo. Pero desde mi punto de vista es una locura. Y me da risa porque el primer examen de Paisa que tuvimos el año pasado, me acuerdo que los chicos me preguntaban en el WhatsApp, ¿cómo hacemos? ¿Nos encontramos en el MIR? ¿A qué hora? Digo, nada de MIR ni de nada. El examen va a estar en la plataforma. Ustedes van a tener de una, creo que era de 1 a 4 o de 2 a 4, no me acuerdo. Traten de entrar lo más rápido posible porque pueden tener problemas técnicos, porque a veces se presentan implicaciones técnicas. Entonces, para que sea más fácil que les salga todo tranquilo. Igual si hay problemas serios, se puede volver a rendir en una segunda oportunidad. Pero ya es un clavo, más vale liberarse en la primera. Entonces, entren rápido, traten de rendir bien y salgan y chau. O sea, yo no pienso controlarle a nadie, no tengo vocación de policía, ni de espía, ni de controlador, no tengo, así, definitivamente no tengo, ¿verdad? Entonces, y además creo que es más sano, porque como dice Giselle, es cierto, es que a mí misma me tienta, si algo me dicen no haga,
es como que si podés hacer es una especie de triunfo tuyo, ¿verdad? Lo logré, pese a que me estaban controlando, lo logré. No es así la vida, o no debería ser así la vida, ¿verdad? Así es como tenemos reacciones tontas, tipo esa de yo no voy a usar mascarilla porque roban. O sea, es porque no regulan, o sea, la mascarilla para una cosa, el robo es otra cosa, está hace tiempo, es otra guerra, es otro camino, como le digo yo. Por un lado, peleemos el robo, por otro lado, cuidémonos para que no pase nada, ¿verdad? Entonces, pasa un poco por ese lado, por despertar la conciencia y el razonamiento en la gente. O sea, dioses, yo no sé desde qué edad ya son grandes, pero desde 8, 10 años yo creo que la gente ya puede de alguna manera decidir lo que hace. Además, se vuelve más responsable si le permiten decidir, porque también hay que aprender a decidir en este mundo. Es muy fácil que siempre te estén diciendo lo que tenés que hacer. Y encima, si sale mal, no es tu culpa, porque te estaban diciendo. Profe, en este país parece luego que te empujan a seguir órdenes, porque en el colegio, en la escuela, desde que entras 4 o 5 años en la escuela, es como que te dicen, bueno, tenés que hacer así, así, te dan esa oportunidad de decidir, de elegir, de ver vos cómo te gustaría hacer las cosas. Entonces, vas a ser adulto y estás tan acostumbrado a recibir órdenes que ni siquiera tenés un criterio propio para opinar sobre cualquier tema. Así mismo, es muy importante desarrollar esta capacidad de razonamiento, de tomar decisiones, porque después en la vida tenés que tomar decisiones. Entonces, yo pienso exactamente como vos estás diciendo, ¿ves? Y es un tema, yo creo que muy importante y al que se le hace muy poco caso, en realidad, ¿verdad? Bueno, entonces andábamos nosotros por nuestra equidad social, nuestra igualdad de oportunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente en países como los nuestros, y el resultado se ve, tenemos educación privada y educación pública. Yo no estoy muy convencida, les confieso, que la educación privada sea mucho mejor que la educación pública. De verdad, no estoy convencida. Puede que sea un poquito mejor, que tengan más, digamos, más cosas, que tengan más posibilidades, a lo mejor una biblioteca mejor, a lo mejor más tecnología. Pero de que sea realmente mejor, de verdad no estoy tan convencida. Quizás un poco mejor, pero no tanto más. En países donde hay equidad en eso, como fue siempre el Uruguay, por ejemplo, que tenía salud para todos, que tenía educación para todos en un mismo nivel. En el Uruguay, pero hasta hace muy poco tiempo, últimamente no sé, ¿verdad? Pero era lo más normal que la gente esté en colegios públicos. Era contadísimo el número de personas que iban a colegios privados, por ejemplo. Lo mismo la salud. La salud pública era, pero sí, usada tranquilamente por la mayoría de la población. ¿Y qué resultado tenés? Una ciudadanía relativamente consciente. ¿Cómo pudimos verificar en esta historia del COVID? El Uruguay es uno de los pocos países que llevó mejor la cosa, sin tanto control, ni tanta cuarentena, ni tanta nada, ¿verdad? Un poquito los controles necesarios, pero es una ciudadanía consciente, que hace las cosas porque sabe, porque piensa, porque tiene conocimiento. Sin embargo, nosotros parece que se decía a partir del lunes cambiamos de fase, el viernes ya empezaron a enloquecer todos. A mí les confieso que me preocupa seriamente, y conste que no tengo directamente de quién preocuparme. Ustedes que son mis hijos adoptivos ya son viejos, ya están en la facultad. Estos chiquitos de tercer curso de colegio y de sexto, a los que les están queriendo dar la oportunidad, porque pobrecitos Vanga quieren mucho encontrarse. Yo tiemblo a pensar lo que va a hacer si estos chicos de verdad se encuentran. Con la inconsciencia que tenemos, no sé, va a haber una masacre virósica ahí, realmente. O sea, no me entra en la cabeza, ¿verdad? De que porque es como cuando te dicen, perdonen que me vaya por las ramas, pero son formas de ejemplificar. Famoso el nenito que se va en la falda del papá cuando el papá maneja, ¿verdad? Vos, por ejemplo, decís, por Dios, no te das cuenta que es un peligro. No, pero él quiere. Ah, claro, el pobre infeliz de 3 o 4 años que no tiene 2 dedos de frente, decide lo que quiere y el otro tontoide de 200 años le hace caso porque él quiere. Entonces, eso son cosas que a mí no me entran en la cabeza. O el famoso tema de sentarse en el asiento de atrás. No es porque la ley es mala y te dice que tiene que ser, es porque está más protegido. En el asiento de al lado se llama el asiento de la muerte.
normalmente, porque en un gran porcentaje de accidentes, la persona que viaja al lado del que maneja es la que fallece. Altamente, pero muy, muy alto ese porcentaje. Entonces es una locura llevar un niño en el asiento al lado, pero es que él quiere, pobrecito, andar, como decir, no va a llorar. Por Dios, esa falta de cordura a mí de verdad me preocupa mucho. Y les confieso que me está preocupando este tema de tercero y sexto, que van a enloquecer totalmente si lo sueltan como cabritos después de haber estado encerrados todo el año. La gran mayoría sin 2 dedos de frente, no sé lo que va a hacer eso. De verdad no sé lo que va a hacer eso. Cuando estamos... Pero, ¿para la colación o para qué? Para que se encuentren los últimos días acá porque se extrañan demasiado. Y para la colación. ¿No te imaginas el jolgorio que va a hacer eso? Dios mío, yo no escuché de eso. Sí, seriamente están tratando el tema. Y a mí te juro que de verdad me preocupa. Me parece una locura. En Europa están de nuevo apretando el torniquete en las ciudades grandes, ¿verdad? Porque obviamente en las ciudades grandes, con más densidad, hay más posibilidades de contagio y cosas. Están bastante mal otra vez. Todas las ciudades grandes europeas están otra vez con un montón de restricciones. Las ciudades chiquitas no tanto. Si alguien quiere hablar, por favor, que diga, que ponga en el chat, que levante su micrófono y hable. Es una cosa muy preocupante. Y acá estamos así como convencidos de que a nosotros nomás nos quiere jorobar la facultad, que a nosotros nomás nos quiere jorobar el país. Y como si en el resto del mundo nos pasaran igual o peores cosas, ¿verdad? Entonces, pero eso es la falta de capacidad de tomar decisiones, de razonar, de pensar, de ser guía de tu propia vida, ¿verdad? Bueno, eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Esa equidad social, como decía, es igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es, por supuesto, ideal para tener una vida más justa. Pero si te pones a pensar, si sos egoísta, decir, bueno, a mí me importa un pepino la justicia, yo quiero vivir bien y punto. El pobre no vive bien porque tiene un montón de carencias, ¿verdad? Pero el rico tampoco vive bien porque está con un montón de autorrestricciones por el peligro que genera tener esa falta de justicia social y de equidad, ¿verdad? Entonces, eso te hace que también esté con miedo. Entonces se encierran en barrios cerrados, con guardia, con esto, con aquello, pero es igual un peligro y no es una vida tranquila. Cuando si las cosas fueran un poco más justas, entonces yo creo que la vida sería más tranquila para todos. O sea, ideal es que todo el mundo pueda estar con todo el mundo sin problema. Escucho un ruidito por ahí. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. Ustedes se imaginan que hay calles. Hoy leía que a alguien le asaltaron en la costanera, cerca de la costanera, algo por el estilo. Y hay otro que decía que yo no me voy ni loco por ahí. Ustedes se dan cuenta, si pensamos en serio, lo terrible que es que vos de verdad, yo le digo, yo no cruzo la calle, no me voy a la casa de la vecina de enfrente, que no me vuelvo normalmente, pero no se me ocurre cruzar sin llamarle por teléfono y decirle abrime la puerta. Porque hay peligro en nuestras calles, ¿verdad? Es así. Pero es que no tendría que ser así. O sea, nosotros tendríamos que poder andar tranquilos por todos lados. Y eso se da, digamos, a partir de una cosa más justa, más equitativa, con menos resentimientos, ¿verdad? Y eso hay que generar, eso hay que crear. Y para eso hay que estar preparados, ¿verdad? Es todo un tema. Bueno, esas 3 patitas, la ambiental que dijimos, manejo adecuado, el desarrollo económico y la equidad social, son la base de la sostenibilidad. Pero para que algo sea sostenible tiene que contar con esas 3 patitas. Hay una 4ª patita, que es la gobernabilidad. Esa no aparece en toda la literatura. En cualquier literatura que vos hablás, encontrás de desarrollo sostenible o sustentable, vas a encontrar esas 3 patitas. De repente más enredado el texto, más claro, lo que quieras, pero es eso. Y la gobernabilidad aparece en algunos y en otros no. Pero, si nos ponemos a fijar bien, cuando hay falta de gobernabilidad en un lugar, es el vale todo, ¿verdad? O sea, si no hay gobernabilidad es muy difícil manejar las cosas. Entonces empieza a ser un jolgorio. Lo que está pasando ahora con el sí. A la primera patita me encanta, qué divina. La primera patita era manejo adecuado de los recursos naturales. La que te pongo acá. Me voy a poner acá. A ver. Le voy a poner las 3 para que quede visible. Manejo adecuado de recursos naturales. La primera patita. La segunda es desarrollo económico.
Porque si no hay una tranquilidad económica tampoco es factible vivir en armonía. Desarrollo económico. Y la tercera patita es equidad social. Profe, ¿Sí? de cierta manera parece que el gobierno, al tratar de proteger a ciertos sectores, como que segrega más otra vez y divide más otra vez la población, Sí. con la justificación de que quiere proteger al desfavorecido o proteger a los que tienen más, pero como que separa otra vez y no Se logra genera, hacer- como digo, una división más grande otra vez. Sí. Hay que tener otra clase de actitudes, digo yo, ¿verdad? Tampoco soy el genio del manejo de la humanidad, ¿verdad? Pero de repente uno mirando y observando, una habilidad que les pongo para que tengan los tres puntos. Observando vos te das cuenta que cuando hay una cierta armonía, una cierta paz, es más fácil manejar las cosas. Si vos tenés de un lado, miremos una calle con semáforo y chicos que te limpian el vidrio o que te piden plata, ¿verdad? Yo me pongo, a mí me gusta mucho, como dice Gloria, creo que hablaba la otra vez de la palabra empatía, o no me acuerdo si fue en otra clase. El tema de la empatía es ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, a veces es muy interesante porque uno de repente tiene una reacción ante una cosa, pero de repente pensás, pero si la que estuviera en la vereda del frente fuera yo, ¿cómo me sentiría, verdad? Entonces yo me imagino ese nenito adolescente de la calle que está pidiéndote plata o está limpiando el vidrio, en su pobre cabecita, en realidad y en la nuestra, si nos ponemos a pensar tampoco, puede entrar por qué razón él está en ese lugar y vos estás sentado en el auto. O sea, ¿qué hiciste vos para merecer eso y qué hizo él para merecer lo que tiene? Simplemente te toca, la vida te coloca en un lugar X y ahí estás vos. Lo bueno sería que cada uno en el lugar que está pueda sentir una cierta empatía y manejar las cosas de una manera armónica con los demás, ¿verdad? O sea, desde luego que no deberíamos dar dinero en las esquinas. Debería, no sé, a lo mejor una parte de los impuestos manejarse de alguna manera en planes de apoyo. Niños en la calle no tiene que haber. O sea, en un lugar razonable no hay niños en la calle. Los niños tienen que estar estudiando o jugando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir eso? Bueno, tiene que ser un esfuerzo de todos. Pero como decís vos, a veces esas cuestiones de, o qué sé yo, no sé, hay una protesta campesina y como tampoco se les ocurre protestar de otra manera, no les estoy criticando, van y toman un montón de calles y se arma un alboroto a nivel ciudad, que es un manicomio, ¿verdad? Y de repente, por otro lado, hay, como decís vos, de repente un gran apoyo a grupos de poder que siguen manejando las cosas como quieren y perjudicando a otros sectores. Entonces, tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio. Esos extremos son malos. Por eso que los países que pagan impuestos altos, pero que los reparten de una manera correcta, se manejan mejor. Porque si bien el que paga gruñe todo el día porque tiene que pagar un impuesto alto, a la vez cuando piensa un poco se da cuenta que en realidad le está salvando. Tiene una salud de primera, una educación de primera, un montón de cosas bien manejadas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve no pagar impuestos si al final te enfermas y hasta el más pintado y el más millonario, 1000 veces si la enfermedad es larga, termina en el IPS? Acá, en nuestro propio país, donde de entrada para la primera operación se van a Houston o a San Paulo. Pero después, al final, si la cosa se vuelve muy larga, no hay plata que aguante con estos sistemas. ¿Verdad? Que están muy desequilibrados, muy mal manejados. Tiene que haber un poco más de armonía. Yo, por ejemplo, no puedo entender que a alguien le pase algo, por ejemplo, que tenga un accidente, y no haya una exigencia de una atención de primeros auxilios en cualquier sanatorio que sea, ¿verdad? Que te atiendan. Si vos no podés pagar, después te digo que te salven la vida, no es que te hagan el tratamiento, qué sé yo, 3 quimios, cosas por el estilo, no, que te salven la vida. No sé, tuviste un accidente de auto, te quedaste medio cortizado, que te acomoden más o menos, ¿verdad? Y que después, si vos no podés pagar, bueno, que sea a cargo del Estado, que el Estado te cobre como pueda, o que te quede vos a limpiar el sanatorio por el resto de tu vida, pero que te salven la vida. No puede ser que te miren y si vos no tenés dinero te mueras. Eso hubo un caso muy horrible con una señora, que no me acuerdo en este momento el nombre, era una artista famosa, que la mamá estaba en su casa haciendo qué sé yo qué cosa, se le ocurrió que le faltó 1 kilo de azúcar, y salió y cruzó en ropa de entrecasa, zapatillas, cruzó la calle, hasta el almacén que estaba más cerca, y le atropelló un auto.
La señora se quedó inconsciente, toda media rota, tirada en la calle, ¿verdad? Y la gente del barrio no era, de repente hay barrios que son como más conocidos y hay otros donde nadie sabe quién vive al lado, ¿verdad? Nadie sabía quién era la señora. La llevaron a primeros auxilios, le tuvieron ahí 2 o 3 días. Cuando al final la hija pudo enterarse de qué pasó con la mamá y saber dónde estaba y toda la historia, ya la señora estaba a punto de morir, ya no hubo modo de salvarla. Pero si a esa señora le hubieran dado la atención necesaria en ese primer momento, se hubiera salvado. Y después se ve quién es, cómo paga, etcétera. O sea, esa falta de... Yo pienso que tendrían que ser políticas de Estado, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez, cuando nosotros estábamos en el Congreso apoyando la parte ambiental, teníamos un senador en la CONADER, una famosa de la que les hablé más de una vez, creo, todavía no, pero ya les va a tocar si no les hablé. Ahí, por ejemplo, teníamos un senador que era una persona muy humana, ¿verdad? Y él le propusimos hacer un proyecto de ley de ese tipo, donde los sanatorios tenían la obligación de dar los primeros auxilios a la gente que llegaba. Salvarle la vida, nada más que eso, ¿verdad? Una vez que le salvaban la vida, ya después se resolvía quién pagaba, ¿verdad? Alguien iba a pagarte, aunque sea esa persona limpiando el piso el resto de su vida, pero se le salvaba la vida en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El senador presentó el proyecto, le aplaudieron y zapatearon porque eso es un clásico del Congreso. Cuando algo le gusta, de repente se entusiasman, aplauden y zapatean. Y a la hora de votar, votan en contra porque ya le habían prometido su voto a alguien. O sea, ese grado de, yo le llamo ingobernabilidad, inconsciencia, locura, no sé cómo se puede llamar. Pero eso pasa muy a menudo, ¿verdad? En nuestro Congreso, que al fin y al cabo es uno de los poderes del Estado. Es el que propone la legislación, el que le pasa, digamos, la legislación armada al Poder Ejecutivo para que apruebe o no apruebe. Y si el Poder Ejecutivo no aprueba, todavía la Cámara del Congreso tiene la capacidad, si puede rechazar ese veto con una mayoría, de salirse con la suya en el sentido de que se hace lo que dijo el legislativo y no lo que dijo el Ejecutivo. O sea, el sistema en sí es bueno, pero pasan barbaridades, ¿verdad? Pasan barbaridades como la que pasó la semana pasada, creo que fue también un ejemplo de lo que hay en gobernabilidad, y sobre todo se está desatando cada vez más con el tema de esta diputada que le suspendieron por 2 meses porque dijo lo que pensaba y que además era cierto. Y lo dijo en el Congreso, en uso de su papel de parlamentaria. Y le suspendieron ¿por qué? Porque casi la mayoría de los que estaban en la vereda de enfrente se sintieron tocados por esas acusaciones. Pero resulta que el congresista está para eso, para denunciar lo que le parece mal, para pelear las cosas y está en nombre de la población. Entonces hicieron una votación y por mayoría cometieron una barbaridad anticonstitucional. Resulta que después de lo que ellos hicieron queda claritamente la imagen que tienen, de que al delincuente común ellos le tienen que salvar y no le tienen que quitar los fueros. Pero a la persona que se anima a decir lo que piensa y que no le gusta, a esa sí la pueden destrozar, ¿verdad? Quedó un pésimo antecedente. Esto está yendo a instancias internacionales, estamos quedando como la mona. Pero además de eso, ¿qué pasó con esta historia? Que despertó una reacción lógica. Un montón de diputados, creo que diputados y senadores, los dos, porque en los dos hubo locuras, que fueron sacados de una manera injusta y basándose en historias contrarias a las que usaron ahora para sancionarla a esta señora, entonces están presentando inconstitucionalidades y protestas para recuperar sus cargos. Entonces resulta que en este momento hay un montón de senadores y diputados que están, en vez de González Daer, de qué sé yo, no me acuerdo ni los nombres, de Payo Cuba, de fulano de Mengano, de los que le sacaron y entraron otros, esos ahora están con cara de mientras tanto hasta que se resuelva las protestas, ¿verdad?, que hay de los dueños de esos lugares que fueron sacados con esta nueva visión que le dieron la semana pasada, injustamente e inconstitucionalmente. Ustedes se dan cuenta, si eso no es ingobernabilidad, no sé qué es ingobernabilidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos pasan a nosotros todavía. Y es muy trágico. Y tiene mucho que ver un poco con lo que decía Giselle, que acá la gente hace grandes protestas desde el teclado, pero nadie se anima a plantarse y decir lo que piensa de frente, ¿verdad? Que yo personalmente siempre opino que si lo que vos decís no le estás agrediendo a nadie, no le estás, o si se merece que le agreda, bueno, si es un ladrón y le está diciendo que es un ladrón, no, se lo merece. Pero te quiero decir que normalmente hay que poder decir lo que se piensa con libertad, no con miedo a que sea un grupo más grande, sí,
Profe, quería agregar nomás a lo que dijiste, eso de insultar, de que acá el paraguayo está, no sé si decir acostumbrado, pero sucede bastante que cuando va a argumentar sobre algo, empiezan a debatir y cuando ya no tiene argumentos es cuando te empieza a insultar. Cuando empieza a insultarte en tu vida personal o cualquier otra cosa, mete en la conversación en lugar de ir por lo que estaban hablando. Y es la falta de argumento. Claro. Y es la falta de práctica. Es lo que decimos, si en el propio colegio no te permiten tener una postura, porque más o menos eso es pecado mortal, cuando sos chiquitito luego es pecado mortal. Cuando sos más grandes creo que no sé cómo se llama el otro modelito. Venial creo que es. Es otro modelo de pecado. Pero es así. Y es la falta de costumbre. Después al final, cuando llegan a la facultad, a mí a veces me duele mucho, ustedes todavía están en quinto, pero hay gente que está terminando trabajo final de grado y gente brillante, ¿verdad? Que vos decís, Dios mío, ojalá que se desarrolle a partir de acá. Y que te dice, lo único que quiero es terminar y salir. Cuando en realidad la etapa de la universidad tendría que ser una de las más agradables, lindas y tranquilas que hay. Con un montón de apoyos, ¿verdad? Que tienen que haber en paralelo. Mismo el tema que ahora están peleando de arancel cero, que salió medio a medias, o cuestiones. Hay en otros países donde el Estado a la persona que no puede pagar su estudio le beca y después le cobra de alguna manera, decir, por ejemplo, que tiene que enseñar X años o lo que sea, ¿verdad? Pero que son cosas razonables, pero te dan la oportunidad de ser lo que querés ser. O sea, el Estado de alguna manera es el papá grande de toda la población. Entonces tiene que tener métodos para hacer que la gente se sienta bien, ¿verdad? Entonces unido al tema que vos toques, siempre hay un montón de cosas en paralelo que deberíamos tratar de medianamente arreglar. Bueno. Profe, eso, o sea, en base a todo lo que estuviste diciendo, por ejemplo, podría ser el trabajo comunitario como fuerza de bien y no solo como castigo. Claro. O sea, como para, por ejemplo, la gente que cometa algún crimen nomás, y en realidad podría ser algo en beneficio. O sea, como una persona que tuvo un accidente, por ejemplo, podría terminar haciendo un bien a la comunidad después. Sí, señor, totalmente. Yo creo que sí. Es más, te digo una cosa, porque a mí por el tema de la participación me parece muy importante. Si vos abrís así, de verdad, digamos, el discurso a que ponerle que los jóvenes puedan dar ideas de cosas para hacer. ¿Vos te imaginás la cantidad de cosas fantásticas que se podrían sugerir? Que no se nos puede, a todos juntos se nos van a ocurrir un montón de cosas maravillosas, pero uno solo no puede pensar en todo. Y los que están arriba, lastimosamente, menos todavía porque no se dan el tiempo. Están entusiasmadísimos con otras cosas. Entonces, imagínate vos si se hace un concurso donde los jóvenes proponen ideas para las cárceles. A mí me desespera cuando acá se habla, hace falta hacer más cárceles. Por favor, lo que hace falta es manejar las cosas de mejor manera. En las cárceles hay, no sé si un 80% o algo por el estilo. Es terrible la cantidad de gente que nunca tuvo proceso, está ahí. De repente, después de 10 años, descubren que había sido que lo que él hizo era 3 años nomás de castigo. Y bueno, está, papito, ya se terminó tu historia, andate a tu casa. Dios mío, le reventaron la vida y nadie le compensa y tampoco le enseñaron a hacer algo útil mientras estuvo ahí. O sea, es terrible. Yo creo que lo que vos decís, ya sea en cárceles o en penas porque se hizo algo mal, o vos querés seguir la universidad y no podés pagar, entonces, no sé, te encargás de, no sé, atender la cantina. Alguna cosa que vos podés hacer, aportar como trabajo, que no te están regalando el estudio, sino que vos lo estás pagando de una manera X. Hay miles de maneras posibles. Enseñando a otros de lo que ¿sí? Profe, agregando nomás a lo que dijo el compañero, la Embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, suele lanzar becas para estudiar inglés. Y es una de las cosas, de los ítems que tiene el formulario para completar. Ellos te preguntan si vos hiciste alguna vez voluntariado y valoran muchísimo, porque después de enviar tu formulario y que, o sea, pasa por coladores, ¿verdad? Y te quedas, el siguiente paso es la entrevista y lo primero que te preguntan más o menos es eso. O sea, ¿qué voluntariado hiciste? ¿Por qué hiciste?
y a quién contribuiste. Valoran demasiado eso y nosotros, por ejemplo, no somos capaces de ver que aparte de un bien, vamos a decir, personal, porque yo que hice voluntariado me siento realizada, vos estás contribuyendo a tu comunidad, o sea, no es un trabajo que queda nomás ahí, sino que perdura, vamos a decir. Además aprendes, porque en cualquier cosa que se hace se aprende. O sea, el que diga que no aprende en lo que hace es porque sencillamente tiene la mente totalmente cerrada con 7 candados. Claro, si no, necesariamente tenés que aprender con todo lo que haces. Ese voluntariado es fantástico, ese aportar otro tipo de trabajos. No hay que ver solamente el dinero como una forma de pago. Hay muchas otras formas de pago, ¿verdad? Y son cosas que lo que hay que conseguir es que la gente, y este es un país con una autoestima muy baja, que la gente tenga amor propio, que tenga la autoestima elevada y que se sienta bien en lo que hace, no que se sienta el patito feo de la universidad porque él corta las plantas. No, él corta las plantas, está haciendo un bien y al mismo tiempo se está pagando sus estudios, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo cualquiera. Hay 1000 cosas que se pueden hacer, primero. Segundo, que el trabajo jamás, no quiero usar el término denigra, porque una vez escuché y me quedó grabado y cada vez que escucho sufro, de que denigrar no es la palabra adecuada porque se refiere a negros. Y es como decir que le estás tratando de negro a alguien con una cosa despectiva. Entonces, denigrar es una palabra inadecuada para cuando se le menosprecia a alguien, no sé cómo se puede decir, ¿verdad? Pero me quedó grabado cada vez que alguien dice denigrar, me paran todos los pelos, ¿verdad? Pues yo nomás me acuerdo de lo que escuché. La mayoría de la gente de repente no escuchó nunca. Y toda la vida se usó ese término, ¿verdad? Pero les quiero decir que el trabajo jamás es una cosa negativa. Jamás te puede hacer menos, al contrario. El trabajo enaltece siempre, pero siempre. Profe, como dicen, trabajo no es deshonra. No, para nada, al contrario. Diré que al contrario, ¿verdad? Realmente. Bueno, entonces, vemos que en nuestro turismo sostenible se dan cuenta ustedes que la gente que está en la localidad, que hace de guía, que da de comer, lo que sea, está trabajando, está en un nivel no es el empleado del turista que viene, están en un nivel de igualdad, de equidad en realidad, ¿verdad? O sea, el que viene disfruta de lo que la gente del lugar le ofrece, la gente del lugar se ve beneficiada con lo que el producto de su trabajo, su amabilidad, su capacitación, su guía le da, ¿verdad? Entonces es una cuestión, se compensa de la misma manera. Entonces, ¿qué otra cosa es el tipo de turista? Hablábamos del tipo de turista que dijimos que hay varios modelitos. Este tipo de turismo sostenible generalmente se da en lugares que tienen o una naturaleza interesante o alguna cosa que se puede hacer emocionante en el lugar, o que de repente la escala humana de los sitios es la adecuada también, ¿verdad? En otros lugares, como les decía, cuando el sitio es muy grande, de repente se da a un barrio. Y ustedes se dan cuenta que ahora cuando se habla de ciudades sostenibles, al principio, allá por los 90, 80, cuando se empezaba a hablar de ciudades sostenibles, se elegía una ciudad y se hacía Masdar, por ejemplo, en Arabia, y se proyectaba la ciudad y se hacía un montón de cosas. Con el tiempo se fueron dando cuenta que de repente hay en otros sitios que también tienen derecho a tener espacios sostenibles, pero que no podés volverle sostenible a la ciudad entera de la noche a la mañana. Entonces se toma un barrio, y están muy de moda últimamente los ecobarrios. Vos elegís un barrio X como municipio y apoyás a que ese sea un ecobarrio, que sea un barrio con determinadas características, tener en cuenta que si lo vial, la naturaleza, lo peatonal, las bici, etcétera, etcétera. Y eso se va volviendo a veces con un efecto multiplicador, ¿verdad? Pasan a ver otros ecobarrios o varios ecobarrios en una ciudad gigante, ¿verdad? Bueno, después, de los tipos de turismo que habían, dijimos que había de aventura, de estancias. El de estancia yo siempre me río porque me acuerdo de la primera vez que escuché hablar de turismo de estancia. Alguien me dijo que era para que los niños entiendan que el pollo no es ese que está con las patitas cruzadas en el supermercado, sino que anda corriendo por ahí y tiene plumitas. Me pareció muy, muy simpático, pero muy real, porque los niños de repente no dimensionan la cosa. Como anécdota les comento, llegó hace poco, creo que mandé también al grupo de paisajismo, un video sobre los saltos del Guairá, las 7 quedas famosas, ¿verdad? Que con la represa de Itaipú desaparecieron. Desaparecieron porque se cubrió de agua. Yo siempre digo, la esperanza que tenemos es que dentro de miles y miles y miles de años, cuando los humanos hayamos desaparecido,
y el agua de eso se termina de agotar, entonces puede que salgan otra vez los saltos de la 7 que da para alguna siguiente generación que aparezca dentro de muchas generaciones, ¿verdad? Pero el tema es que el video era tan hermoso, si no les puse, me voy a fijar, le voy a poner, que mi nietita, que tiene 3 años y pico, yo le mandé a mi hija, le mandé a mi yerno para que lo vean. Y me escribe él después, me dice, Laura, lo primero, yo terminó de ver, estaba fascinada, y cuando terminó me dijo, tenemos que ir a conocer esto. Va a cumplir 4 años dentro de poco, ¿verdad? Pero ellos andan siempre por ahí de paseo por todos lados. Entonces, quiere decir que, imagínate, hasta una criatura chiquitita, que bueno, medianamente le gusta la naturaleza, pues le muestra, le impresionó, porque de verdad esos saltos eran impresionantes. Eran una de las cosas más maravillosas de la Tierra, realmente. Fue así criminal que se haya hecho desaparecer eso. Pero le digo nomás, le cuento la anécdota en el sentido de la reacción hasta el ser más chiquitito, que ni siquiera todavía tiene mucha capacidad de pensar, le impresiona la naturaleza en una determinada circunstancia, ¿verdad? Entonces, después del de las estancias y los pollos, tenemos el turista, claro, hay 2 tipos de turista también en una cuestión diferente, que uno es el turista que no pernocta, que no pasa la noche en el lugar. Entonces ese tiene que tener hay que tener determinadas cosas para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Y está también el turista que se queda a dormir 1, 2, varias noches, ¿verdad? Entonces es como que otro tipo de turista que puede ser también del lugar sostenible, pero que requiere otro tipo de influencias. Y por supuesto tenemos el turista extranjero, ¿verdad? Qué sé yo, en el Cerro San Rafael y todos esos lugares hay cabañas y hay una propaganda impresionante hacia afuera. De afuera vienen al Cerro San Rafael a las cabañas. Nosotros a veces ni sabemos que existe, ¿verdad? Porque muchas veces se enfoca este tipo de turismo para afuera. Y la otra cosa es ahora, post-COVID, se cree que pueda haber un resurgir o no sé lo si es resurgir porque nunca hubo, que pueda haber un desarrollo del turismo interno, ¿verdad? Que la gente ante la incapacidad o de repente el miedo de irse a otro lugar, porque qué sé yo, el virus anda medio terriblón en la otra parte, termina quedándose acá y yéndose a hacer turismo interno, que tenemos lugares maravillosos también nosotros. Hay lugares impresionantemente bellos, realmente. Bueno, a ver chicos, ahora yo les quiero escuchar a ustedes, ya me cansé, ya estoy ronquita, he tomado un poco de té y les quiero escuchar. Estela, yo quisiera agregar algunas cositas. No sé si me escuchan. Te escuchamos, yo te escucho, los chicos te escuchan. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, sí te escuchamos, profe. En algunas cosas que ya había dicho, pero yo quiero recalcar que generalmente esos lugares naturales son los que generan la necesidad de desarrollar ese turismo, porque son sitios atractivos y que necesariamente hay que ofrecer un lugar para las personas que quieran trasladarse hasta ahí y que puedan, ¿verdad?, tener lo básico, ¿verdad? Un lugar cómodo donde si es necesario pasar la noche, donde tener los servicios básicos, ¿verdad? Y que si uno piensa en un hotel de mayor porte, entonces justamente ya se entra en una incongruencia y pierde el sitio, lo atractivo que se genera alrededor de la naturaleza y de todos esos aspectos relacionados con lo del paisaje. Ahí vamos a ver el tema ambiental, el tema de, como el otro día hablábamos del concepto paisaje que es tan amplio, ¿verdad? Nosotros no podemos encasillar en un concepto demasiado pequeño, porque tiene tantas aristas, tantos enfoques, ¿verdad? Como dijimos, que es el enfoque del paisaje. Entonces, analizar sus elementos, analizar un montón de detalles. Nosotros que estamos en la tarea de intervenir el espacio, el lugar, para adecuar al desarrollo del turismo, muchas veces nos llaman las personas a trabajar esos sitios y adecuarlos para el hospedaje. Entonces, ahí, ojo, no entrar a modificar el sitio sacándole justamente el potencial
de lo mejor que tiene para el visitante. El visitante no se va a buscar lo mismo que tiene en la ciudad. El atractivo de esos sitios está en ese aspecto silvestre, natural, donde pueda tener otra experiencia, como dijo Estela. No es el mismo turista el que está habituado a ir a un hotel de 5 estrellas, en un lugar con mucha gente, sino que ese sitio, tal vez el silencio, la calma, son otro tipo de cosas las que tenemos que evaluar en el momento de intervenir. Porque muchas veces nos van a llamar a los arquitectos, paisajistas, a adecuar esos sitios para recibir personas. Entonces, ahí, analizar lo que el otro día vimos, los elementos del paisaje, qué potenciar, qué minimizar, y no caer en lo que el compañero el otro día nos mostró de esa intervención en ese Cerro Ju, que me pareció muy interesante que podamos mirar juntos y entender de qué se trata nuestra disciplina como no diseñadores del espacio, sino como gente que interviene el sitio y que a veces es mirar, reflexionar y darse cuenta que ese sitio está perfecto y que lo mejor que podemos hacer es no tocar, no intervenir. ¿Qué significó para ese sitio? Ustedes vieron las fotos, el cerro previo a la intervención y posterior a la intervención. Se degradó el lugar, se denigró, no es la verdad, se degradó. Acá estamos buscando rebajar como una opción posible también. Sí. Entonces esa es nuestra función y por eso nosotros creemos interesante siempre meditar un poco acerca de nuestra función como modificadores del espacio, ¿verdad? Hay que ser capaces de decir también, no toquen esto, esto está perfecto así. O que si tocamos, sea para potenciar ese lugar. Primero, hay muchos conceptos que la gente maneja de manera muy ambigua, muy confusa. No es lo mismo conservación que preservación, hay un montón de vocabulario que la gente usa indistintamente. Es más, esos sitios probablemente son lugares que tienen, que están catalogados como áreas protegidas. Sin embargo, se violaron de esa forma. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en esa investigación previa para la intervención. Analizar qué leyes hay qué vigentes al respecto, ¿verdad? De cómo intervenir ahí. Y ahí entra lo que vimos la clase pasada. Áreas protegidas, áreas de conservación, de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, es observar y ser cuidadosos, porque cuando ya se reventó, se reventó. Y me gustó muchísimo, no sé si el alumno era Cardoso, vos enviaste eso, no me acuerdo, pero te agradezco muchísimo, y si no fuiste vos, al compañero que envió, al alumno que envió, porque de eso se trata también esta materia, que abramos los ojos, qué se está haciendo, qué tendríamos que hacer. Y con el turismo, y ahora con el tema de la pandemia, se va a desarrollar bastante un turismo interno, aparentemente, ¿verdad? En el verano. Y la gente está recurriendo a tratar, entre comillas, de mejorar su sitio para captar más gente. Que ese concepto de mejorar no signifique introducir elementos que estén agrediendo y sacando el potencial que la naturaleza misma aporta. Ellos, los propietarios, muchas veces quieren parecerse o dar elementos muy urbanos a sitios silvestres, sitios naturales. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos y hay que tratar de
entender a la persona, al dueño, y explicar que el que va al sitio va a buscar esa naturaleza y eso que enriquece al lugar. A mí me parece que la función del arquitecto o el paisajista debe ser también muy honesta en eso. Tal vez hacer una gran intervención signifique mucho dinero, pero a la larga, la buena reputación que uno tiene haciendo bien las cosas, a la larga uno ve redituado también. Nos van a llamar más y va a valer nuestra opinión. El respeto que uno se gana de los colegas o la gente es muy importante. Eso no tiene precio. Entonces hay que ser valientes también y decir, no se toca ese lugar, ese cerro, y con lo que hicieron realmente me parece patético y yo no sé quién hizo, lo siento, pero es realmente un ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso nomás quería mencionar. Súper interesante la acotación, realmente, muy, muy cierto, en realidad. Noelia, no sé si quería decir algo en algún momento, le vi con el micrófono abierto, pero no sé. Hola, profes. Angélica, a ver. No sé, quería saber nomás la opinión de ustedes con respecto al Salto Cristal, por ejemplo, que es un lugar bastante explotado y que anteriormente tenía una escalera de madera que llegaba hasta el sitio. Y después creo que se incendió, tengo entendido, y se hizo actualmente de hormigón. Y tipo, yo cuando me fui, es como que me sacó del lugar, pero en el sentido que era muy, muy urbano para mí y fue uno, o sea, yo soy de viajar muchísimo por el país y ese fue el viaje que menos disfruté por ahí, por más que fue accesible y cosas así. Y de repente quiero pensar en qué otra cosa se pudo haber hecho y no se me ocurre luego, ¿verdad? O sea, ¿qué puede ser en vez de esa escalera de hormigón, por ejemplo? ¿Qué opciones había? Me acuerdo algo de ese tema, que no fue que hubo una especie de peleas ahí entre vecinos y gente que usaba y pasaba, o eso fue en otro lugar. Tengo entendido que se quemó, profe. Sí, se quemó totalmente. Esa no es la escalera que lleva al salto luego, que te bajas por ahí para ir al salto. Sí, es esa misma y es de hormigón. Bueno, antes era antes de ser de madera, era una escalera de piedra nomás, que se formó porque o sea, esa salto cristal es algo que yo veo que ahora a todo el mundo le llama la atención, que antes yo no sabía, o sea, a mí me sorprende porque yo ya tuve la oportunidad de ir cuando tenía 9 años y bueno, y ahora yo veo las fotos. ¿Y por qué ahora la gente se va tanto a salto cristal? Porque cuando yo me fui, yo no le veía lo grandioso porque bueno, se cambió. Antes era, creo que ahora tiene dueño o alguien está encargado, porque cuando yo fui era municipal, o sea que había lata por todos lados, había gente por todos lados, no sé, era un mercado Salto Cristal cuando yo me fui, tenía 9 años y ahora veo que cambió eso, no sé si cambió en la foto nomás y sigue siendo así, pero no era así antes. Y eso es lo que veo de que lastimosamente a veces hay que privatizar para que se conserve, porque si depende del Estado muchas veces es un completo desastre, una cagada total, y si no es temporada alta, la maleza va a estar allá hasta los cielos. Claro. De repente, no, me parece interesante tu comentario. De repente la privatización total no es la solución en el sentido de que para comenzar los recursos naturales son de todos. No podés vender. La gente que te dice yo tengo el cerro tal o yo tengo el arroyo tal, es un atropello. O sea, legalmente no puede ser. Pero se hace, ¿verdad? Se hace y es muy nuestro. Yo creo que el sistema famoso de APP que se proponía, Asociación Pública-Privada, donde de repente el Estado, que al final somos todos, sigue siendo dueño, ponele, de un 51%, y el privado un 49%. Con ese 49%, el privado igual va a manejar las cosas de buena manera para que sea productivo, ¿verdad? Pero el Estado no pierde el poder de algo que no es el poder en realidad, la propiedad de algo que le corresponde como Estado. Por ejemplo, esa famosa historia del lago Pacaraí o cualquier otro lugar, donde los muelles llegan hasta el lago, eso es prohibidísimo. Ahí debería pasar una topadora, arrasar con todo y hasta el último gato
tiene que poder pasar caminando por el borde del lago como quiere, porque es de todos. Y eso dice la ley, pero nadie la abolía. Y como decís vos, a veces encima con la triste experiencia de que cuando maneja el Estado es un desastre y de repente alguien, eso tengo entendido que fue que alguien medio se apropió. Y me parece que quemaron la escalera de madera, pero no estoy muy segura del cuento, a lo mejor algunos se acuerdan más. De verdad no me acuerdo muy bien, me suena como que hubo problemas. Por lo que vos contás, yo hubiera recuperado la escalera de piedra, si era lo que había inicialmente, Sí. porque es mucho más acorde con la naturaleza. Y quizás se podría dar a alguien que explote, pero que el Estado de repente siga teniendo la propiedad del lugar y el otro, por ejemplo, la administración. Encontrar forma en la famosa asociación pública-privada, que es interesante, porque le da el impulso de lo privado, pero a la vez tiene la protección de lo público, ¿verdad? La protección correcta cuando lo público nos apropia de todo y hace cualquier cosa. Obviamente, ¿verdad? Gloria. Sí, no, quería mencionar nomás que en los parques nacionales o áreas silvestres protegidas, y yo creo que eso nosotros tenemos que manejar muy bien, tienen todo un reglamento acerca de materiales que se utilizan. También. Ahí, por ejemplo, no se puede introducir una señalética de metal. Tiene que ser todo sobre madera, tiene que ser, y creo que el hormigón, en este caso que vos mencionabas, Angélica, no es acorde al sitio. Se hubiera hecho, ¿verdad?, la escalera otra vez de piedra, y hay alternativas para generar algún puente, pero que no sean de hormigón. Porque la elaboración misma de una escalera, un puente de hormigón, ya generan en el sitio la introducción de algunos materiales que no deberían introducirse. Y también Noelia mencionaba la utilización del sitio, ¿verdad?, con mucha gente, desperdicios, todo eso está regulado. Lo que vimos nosotros la clase pasada, en un área de conservación, en un área silvestre protegida, nosotros tenemos que mirar en lo que es la capacidad de carga. Por ejemplo, no se puede dejar pasar más gente de la que aguantaría el sitio, y tampoco se puede dejar que introduzcan bebidas conservadoras, vehículos, hacer fuego. O sea, hay un reglamento de uso que mencionábamos la clase pasada de las áreas protegidas. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, se mencionaba el área de conservación, repito, Estela, discúlpame, el área de conservación. No, al contrario. Y el área de amortiguamiento, que tienen dos, vamos a decir, reglamentos diferentes. Uno que es mucho más estricto que el área de conservación y el área de amortiguamiento. Ya es más flexible, ¿verdad? En el área de conservación, unas actividades que son estrictas para que ese sitio no se altere, para cuidar el lugar. Entonces, esas son las cosas, y se dan cuenta que nuestras clases están muy relacionadas el tema de todas, de una sucesivamente, porque ese nuestro tema, justamente lo ambiental, y en lo ambiental el paisaje. El paisaje no es ver lo que tenemos enfrente lindo, ya se dan cuenta que es mucho más. Entonces, es ser conscientes de eso, y interesantísimas las intervenciones de ustedes mencionando esos sitios así. Esos ejemplos nos sirven muchísimo para entender lo que nosotros necesitamos para apropiarnos de unos conceptos que podamos utilizar cuando sea necesario, y que seamos capaces también de emitir juicios, ¿verdad? Así como el otro día todos nos fijamos en ese parque, lo que hicieron, y decir, qué feo, qué feo. No pasa por qué feo. ¿Por qué está mal eso? ¿Verdad? Porque se le sacó a ese sitio natural, cargado de un montón de valores, ¿verdad?, ecológico, paisajístico, todo, histórico, cultural. Se le sacó muchísimo de muchísimo de todo ese potencial. Entonces nosotros ya no nos vamos nomás por ese juicio de qué feo o qué lindo.
seamos capaces de explicar el por qué perdió valor algo o cómo se debería tratar. Tal vez ahí con unos senderitos naturales muy, muy sutiles que nos permitan ingresar ahí. Nada más, pero nada más. Porque ahí se nota que se hizo obra y que atravesaron camiones sucesivamente y destrozaron toda la pradera natural que había. Ese pórtico totalmente descontextualizado. Ahí tal vez escribir el nombre sobre una madera, sobre un tronco recostado, pero no es necesario llevar construcción de una manera tan agresiva a sitios naturales. Profe, Sí, te escucho. creo, es una teoría, ahora no sé, pero creo que el hecho de esa construcción de esa escalera, por ejemplo, tiene que ver con que ahora, debido a que hay tanta gente, ya como que alguien tomó ese lugar y tienen como estos chalecos para nadar. O sea, uno no puede entrar a ese salto sin esos chalecos. Entonces, de repente, para transportar esos equipos de seguridad, también como que, además de que la gente pueda acceder, también está ese equipo que se debería implementar de una forma correcta. No digo que sea correcto lo que se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, en Pozo Hondo, el año pasado una persona se ahogó, ¿entendés? Y nadie pudo socorrerle. O sea, ese tipo de cosas también a tener en cuenta, digo. O sea, son cosas que también deberíamos pensar. Hay un equipo para esas cosas, no sé. Claro. Por Lo que eso, pasa también, como que antes tenía una escalera de madera, dijo Angélica. Antes de eso, la gente se caía en la escalera entre las piedras, porque es un lugar de piedra. Eso hay que entender. Se caía, se reventaba, se lastimaba a la gente y así sucedían accidentes. Y creo que como medida de seguridad, entre comillas, van poniendo ese tipo de soluciones. Porque nosotros tenemos una conciencia colectiva como país. Cuando yo entré así a mirar los comentarios de la gente quejándose del tema del turismo interno, hay mucha gente y gran parte del país que piensa, ¿cómo piensan que nosotros vamos a hacer turismo interno? Siento que yo no puedo, me prohíben, me restringen varias cosas cuando voy a ir, por ejemplo, a estos parques naturales, ¿verdad? Y la gente, bueno, si quieres hacer eso, andate a un balneario, no te vayas a ir a un parque de natural y así. Y la gente se empieza a quejar. Nosotros, gran porcentaje de la población aún no está preparada. Es por eso que nosotros, y casi todo Paraguay tiene este problema y pasan este tipo de proyectos, ¿verdad? Como... es parte de nuestra ignorancia, como decimos, es muy cierto. Ahora, ese tipo de lugares, no porque la gente se quiera ir en cantidades, tiene que permitirse. Para eso están las autoridades, para eso está el Ministerio del Ambiente, está el municipio, la gobernación, etcétera. Se tienen que desarrollar planes de manejo. Y entonces ponerle que de repente se dice, bueno, acá pueden venir hasta 20 personas por día. Y si la gente tiene permitido nadar en esa agua y hay peligro que se ahogue, entonces ahí se tiene un equipo de salvavidas o lo que sea, ¿verdad? Para que la gente que va a nadar use compañía, pero todo tiene que estar reglamentado, tiene que estar manejado, no es que así como Yuyo, nomás como estamos acostumbrados a hacer nosotros, la gente se quiere ir y como se quiere ir, se van en masa, no importa cuántos. Esa parte del plan de manejo del sitio es el que tenemos que tener más claro, pero como decís vos, es muy cierto, la gente no entiende, la gente piensa, yo me quiero ir y me tengo que ir, y si me quiero ir tengo que poder hacer lo que me da la gana, ¿y por qué me van a tener que prohibir nada? O sea, no, como si vos no se entiende la diferencia entre, no sé, irte a un concierto de gala, de una orquesta importante en el municipal, que no te vaya a gritar pipo y agitar una botella, o irte a un concierto de rock en otra parte. Es otra manera de manejarse. Y esas diferencias sutiles son las que de repente nuestra gente no entiende. Hay lugares de turismo que son maravillosos, pero que no se puede ir en masa, sencillamente. Y no porque la gente se quiera ir, se va a tener que ir. Nuestro problema pasa muchas veces porque yo me acuerdo algo, pero así muy vagamente, de que eso fue una cosa muy conflictiva. Alguien se hizo el dueño y porque era amigo de no sé quién, al final terminó adueñándose, entre comillas, del lugar.
porque es un lugar público, ¿verdad? Tiene una autoridad con la cabeza en su lugar, pero le saca carpiendo, barriendo y decide lo que se tiene que hacer de verdad en ese sitio. Pero eso es lo que a veces nos falta. Vi que en Yaguarón, hablando de estas cosas, en estos días fue un gran jolgorio porque se les sacó, pero carpiendo a los que estaban haciendo la intervención de la iglesia, porque había sido que no tenían permiso de la Secretaría Nacional de Cultura. Es que en este país, a esa ingobernabilidad de la que yo me refería también hoy. ¿Se acuerdan que pasó lo mismo cuando pusieron el mamotreto que pretende hacer la Católica detrás de la catedral? Tampoco tenía permiso la Secretaría Nacional de Cultura, pero la municipalidad sí le dio. Y acá en Yaguarón habrá pasado o intentado pasar algo, pero lo que sí que el intendente sí se plantó y se fue y lo sacó, pero creo que hasta se moquetearon. Hubo ahí una trompeada entre intendentes, constructores, un escandalete fue. Estaba todos estos días en la red, en los diarios. Fue un escándalo. Y es la falta de respeto de repente de una instancia a otra. La falta de entender que las cosas se manejan de una determinada manera, no solamente como yo quiero. Y como yo siempre digo, si una legislación o una forma de manejar algo nos parece incorrecta, entonces peleemos por cambiar eso. Pero mientras eso siga vigente, hay que cumplir eso. Y propongamos cosas diferentes, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Profe, y por ejemplo, así de ninguna manera un lugar que es un recurso natural puede ser ocupado por alguien, porque en el Cerro Tres Candú, por ejemplo, cuando vos te subís, ahí ves que hay una casa y dicen que es la casa de Stroessner. Así mismo, y en otro cerro, en otro bosque está la casa de fulanito y en la otra de Perenganito. O sea, hay mucho de eso acá, pero no es legal. Mismo hay, que ya no pasa por la parte natural, de veces que se hicieron, ¿cómo se llama eso? Loteamientos, y de repente un X se le ocurrió tomarse la calle como su terreno. Y entonces tranquilamente lo hizo. Ese tipo de irregularidades nosotros tenemos mucho. Hay muchísima gente que es la dueña del arroyo tal o del lago tal, no es cierto. Laguna Blanca supuestamente es de alguien, que me reservo la opinión, ¿verdad? Porque creo que tiene una historia muy extraña. Pero no puede ser de nadie, eso es nuestro de todos, es de todos los paraguayos, todos los recursos naturales. Es más, donde pasa un arroyo hay que dejar una franja de uso libre, que es el bosque, ¿cómo se llama? El bosque lineal, que le acompaña, etcétera, etcétera. Es de todos. Nadie puede ir a instalar su vivienda en el borde de un arroyo como acá se hace tan tranquilamente. Y encima le venden y le cobran y eso. O sea, es una locura, es una locura. Quería nomás mencionar algo. Creo entender que Noelia también mencionaba el tema por esa actitud que algunos muestran, donde dicen, ¿cómo pretenden que me vaya a ese sitio si no hay ni dónde sentarse, por ejemplo, te dicen? O ¿cómo pretenden que me vaya a ese sitio si no? Es que nadie pretende luego que la gente se vaya para eso. La gente muchas veces se confunde y cree que la gente, o sea, los que están promoviendo el desarrollo del turismo están obligados a poner ciertos niveles de confort al sitio como para que la gente vaya panchamente a esparcir su humanidad en un lugar y quedarse ahí sentado. No es eso. El sitio está como es, y si la persona ya es como yo, que tengo dificultades en las rodillas, no puedo caminar ya más de una hora, entonces si yo soy consciente de eso, bueno, yo no soy apta para ese sitio, pero no puedo pretender que el sitio se adecue a mí o en cualquier lugar del mundo. Así mismo. Por ejemplo, acá cerca nomás de la Argentina, la zona de Bariloche, que va y toma los barquitos que van por el lago y te vas a una isla. En esa isla no hay nada. No hay posibilidad ni siquiera de hacer el recorrido con sillas, silla de ruedas. No, es realmente un ambiente natural que uno tiene que ir con el calzado adecuado para hacer el recorrido y tiene que mantenerse con el grupo. Si va con el grupo, que hay los guardabosques. Entonces,
tenemos que sacarnos un poco más de la cabeza, porque resulta que cuando nosotros viajamos, sí, vemos todos sorprendidos, pero acá no somos capaces de tomar ciertas actitudes y comportarnos como de manera respetuosa. Queremos exigir que el sitio adecuen, dallecó, como se dice, a nosotros. No, nosotros tenemos que ser capaces de caminar cierto tiempo, aguantar que no tengamos tal vez una canilla y llevar al hombro alguna mochila con un poco de agua, no tirar los desperdicios, porque la gente dice, no ponen ni basurero. Y no tiene que haber basurero. ¿Para qué? No, la gente no tiene que dejar su basura, tiene que guardar en su mochila y traer de vuelta si lleva algún elemento que genere basura inorgánica. Entonces, nosotros estamos demasiado mal acostumbrados a creer que podemos exigir ciertas cosas y hay mucha confusión. Hay cosas que sí podemos exigir y a veces no exigimos. Es muy simpático. Pero sin embargo, lo que no debemos exigir, como que nos alteren los lugares naturales para que podamos sentarnos a descansar, no pasa por ahí la cosa. Claro. Eso no. Sí. A ver, Karina. Yo creo que esto, aparte de ser una cuestión bastante cultural nuestra, en tema de comportamiento y más cosas, es algo también informativo. Porque de repente, o sea, nosotros ahora tenemos la oportunidad de debatir, de hablar y de informarnos, pero a nivel general, dentro de lo que sería una sociedad normal, este tipo de informaciones no salen, este tipo de informaciones quedan escondidas. Entonces una persona que de repente está en otro ambiente, trabajando en otro tipo de área, piensa que un banco, un basurero o cierto tipo de intervenciones dentro de esas áreas naturales no tiran un impacto, no tiran un daño, no están informados. Entonces piensa que es una ausencia que se hace, o sea, es una falta y no saben el por qué. Yo creo que dentro de todo esto también el informar el por qué hay un límite y el por qué hay ciertas intervenciones que no se hacen, también va dentro de las pautas para poder manejar eso de forma adecuada. Sí, yo creo que tenés razón, hace falta muchísima información. Y también lo que alguien dijo la vez pasada, el tema de conocimiento de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Como dice Gloria, acá cree que la gente cree que tener libertad es hacer exactamente lo que quiero, sin importarme si atropello o no los derechos de otros, ¿verdad? Entonces, hay un par de cosas, como decimos, de información, de educación. Yo a veces pienso que acá habría que hacer una especie de lavado de cerebro respecto a algunos temas, ¿verdad? Como para que la gente se entere un poco de qué puede hacer, qué no puede hacer, qué conviene, qué no conviene. Sí, falta muchísima información. Estoy de acuerdo contigo. Y por sobre todo el por qué también, porque de repente poner el sí o el no, o el decir es como cuando no es suficiente, el por qué, que puede hacer, o sea, que puede ser administrada esa información por todo tipo de personas que de repente no están en el área, pero que igual puedan entender y valorizar. También creo que es muy importante. Sí, y a nivel colegio, de repente quizás sería una forma de llegar también a los adultos como una de las maneras posibles de informar y educar, ¿verdad? Sí. Estaría bueno también, profe, que desde el colegio se implemente esa educación para cuidar el medio ambiente. Totalmente. Creo que hay bastante más que antes, pero igual sigue siendo poco. Tenemos mucha tarea por delante. Gloria. Karina y Jessica, qué interesante los comentarios de ustedes, porque es muy cierto, ¿verdad? ¿Cómo la gente va a saber de esto? Y esa parte de la información es la que debería, por ejemplo, manejarse desde las secretarías de parques nacionales o todo relacionado con MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. O sea, cada ministerio tiene que tener todo, otra vez caemos en lo mismo, estar trabajando en concordancia con el Ministerio de Educación y tratar de que llegue la información a la gente, a formarle desde los chicos ya en el colegio, como decía Jessica, después en la parte de la secundaria. Nos falta mucho, pero fíjense ustedes que interesante, aunque sea ya llegado a esta instancia dentro de la formación de cada individuo, ustedes que están en el ámbito ya universitario,
que salgan por lo menos con esa información, ¿verdad? Nosotros probablemente en el semestre no podamos analizar muchas cosas, pero que salgan con esas ganas de analizar exactamente lo que ocurre. Y bueno, ojalá ustedes sean esos agentes de cambio importante que en el momento de la toma de decisiones, en el lugar donde les corresponde trabajar y actuar en la sociedad, puedan lograr cosas que nosotros no logramos todavía, los de nuestra generación, ¿verdad? Pero por lo menos que se difunda más y llegue a los usuarios de esos lugares. Profe, Sí. sobre el tema de la educación, o sea, ahora que tocaron el tema nada más, yo al menos considero que es un tema fundamental, o sea, todos sabemos eso, pero muchas veces también alto porcentaje de los ciudadanos que contribuyen a estos problemas, ¿verdad?, de la basura y todo ese tema, también son personas educadas. O sea, yo creo también que pasa por un cierto nivel de conciencia del ciudadano, que no, muchas veces son personas recontra media educadas que por el simple hecho de no recorrer hasta un basurero o algo, tiran su basura o tiran desde el auto o tiran una misma colilla, ¿verdad?, que es algo mínimo, minúsculo, pero que como si fuera que está impregnado en nuestra mentalidad hacerlo rápido y fácil. O sea, creo que no existe esa conciencia que en otros países ya se ha desarrollado en sus ciudadanos, cómo ellos cuidan su ambiente, cómo ellos tratan de no hacer más daño del que ya existe, ¿verdad? Como el de los emisores, el del transporte público, todo ese tema, ¿verdad? O sea que más allá de la educación, que considero que es algo súper importante que dijeron recién, yo creo también que pasa más bien por un sentido común, ¿verdad? O sea, como si pareciera que en nuestras casas luego ya no nos enseñan más a, che, no tires a tu basura o no, esto no hay que hacer simplemente porque te hace daño a vos mismo y a tu entorno, o sea, le hace daño al que está al lado tuyo también. Y me parece nomás que es importante también que se tenga en cuenta eso, o sea, no solamente a las personas no educadas, porque muchas veces somos los más educados los que terminamos contaminando incluso más nuestra propia ciudad. No, está genial lo que decís, David. Ahora hay una cosa, a veces nosotros tenemos la tendencia de llamarle a educado al que tuvo la opción de recibir una educación, pero que en realidad por lo visto no la internalizó para nada. Porque si vos sos de verdad educado, vos no te vas a permitir tirar la basura desde el auto, tirar la colilla, tirar lo que sea. Educado, formado, llamémosle como sea, ¿verdad? Ahí entra lo que decíamos hoy, de que no es bueno acostumbrarles al control, porque en el momento que no te miro lo haces. Sin embargo, si vos no haces porque estás convencido que no tenés que hacer, entonces sos tu propio control. Y ahí yo considero que de verdad estás, bueno, lo que llamamos educado en realidad, formado, como decís vos. Y en la educación, esa formación viene obviamente desde la casa, ¿verdad? O sea, una cosa que no sé, vos ves un papel en el suelo y te tiraban palomitas, lo recoges y se te cayó a vos. Obviamente no vas a recoger nada, ¿verdad? Pero es como decir vos, eso de que a veces uno piensa, esta persona, bueno, viene, tiene todo, no le falta nada, tiene un auto, un buen colegio, etcétera, etcétera, pero otro glorita pobrecito no internalizó nada. O sea, en el fondo, claro, es un ser educado, ¿verdad? A veces queremos creer que son educados. O sea, tiene la formación, sí, pero otra vez no aplica. Tuvo la oportunidad, pero no aprovechó. Así como dicen, no es mal educado, es mal aprovechado. Así como hay gente que no tiene acceso a esa educación de que hablamos y por sentido común, por deber, ellos solamente, o sea, pasa lo contrario. Así mismo, hay gente que teóricamente no tendría por qué, es mucho más educada y cuidadosa. Es cierto. Probablemente en su casa recibieron más formación. ¿Sí? Díselo. Para comentarles nomás hasta qué punto llega esto de hacer nomás las cosas sin conciencia, les voy a compartir una experiencia. Ayer yo estaba en el colectivo, estaba volviendo a mi casa. Un señor que estaba sentado también en el colectivo le estaba contando a otro señor a su lado, le decía, me compré esta ensalada de fruta y iba a tirar mi vaso
y una señora se planea a mi lado y me reta y me dice que para qué voy a tirar en la calle, ¿verdad? O sea, el señor estaba indignadísimo porque la señora dijo que no tire en la calle. Y entonces el señor agarró y tiró su vaso en la carrocería de otro vehículo para que la señora no le vea. Ay, Dios, te das cuenta. O sea, ese no lo hacía por él. Es lo que decimos, si no mira cómo se controlan, y sí, es todo un tema, chicos. Realmente. Indignadísimo que él estaba. Sí. No, y se enojan generalmente. Se enojan si le decía algo. Dios mío. Y sí, es lamentable realmente que muchas personas piensen de esa forma, ¿verdad? Siendo que al final terminamos destruyendo nuestro propio entorno otra vez. O sea, nuestra propia ciudad Así que mismo. todos usamos. Así mismo. Es una falta de conciencia total en el fondo. Y un hacerse daño a uno mismo. Claro. Pero no hay que perder la esperanza, chicos. Vamos a ir mejorando. No podemos ir para atrás, definitivamente. A ver, -10, ustedes tienen proyecto, ¿verdad? Nos estarán por asesinar, ya tendrán ganas de tomar un café, hacer algo. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer, chicos? ¿No les? Bueno, no llegamos al 100, voy a preguntar de todos modos qué es lo que pasa con ese tema, ¿verdad? Solamente para saber. Y también voy a ver si hay alguna forma que desde la plataforma, que les digo por una cuestión de pena al pobre señor ingeniero que maneja la plataforma de todos, no le estoy torturando, porque ya pregunté una vez y me dijeron que no había forma, pero yo sé que siempre hay forma para todo, ¿verdad? De ver cómo podemos hacer con el tema de los videos. Como yo les comentaba, los chicos de Agro tienen un correo electrónico que es del semestre. Y ellos con ese me piden permiso, yo le doy permiso a ese correo y ellos desde ahí se trasladan entre ellos la información, ¿verdad? No sé si por ahí puede hacer una salida interesante para ustedes o si no, igual siguen pidiéndome, yo les doy. Y si Profe, me dan alguna fórmula. ¿Sí? Profe, permiso. Si es que el problema es en el Meet, por los 100 que no pueden entrar, se está probando en varias materias y se pueden hacer 2 Meets, No, pero sí, de forma simultánea. se puede hacer en paralelo, no hay problema. Así como poder abrir dos pantallas, 3 pantallas, sí. Pero quiero averiguar nomás, quiero que me digan oficialmente, porque yo me resisto a que me hayan dicho siempre esto no es así y de repente ahora cambia. Cuando cambia, si no te informa, por lo menos cuando preguntar que te cuenten, ¿verdad? Yo soy esa que nunca pasó. Claro. ¿Por qué? O sea, quiero saber por qué ahora es así. Que me digan, se rompió el convenio, se acabó, nos odian, se nos ganan con nosotros, cualquier explicación. Pero alguna explicación que nos den. Tenemos derecho a saber, ¿verdad? No nos pasó todavía, pero ya vamos a playar antes por ese caso. Totalmente. Hasta la experiencia que ustedes ya tuvieron. Ok, dale. Entonces, ¿alguna otra cosa por ahí? O si no, nos vemos el próximo jueves. Creo que no, profe, quedó todo muy claro. Parece que está más claro que chocolate oscuro todo, ¿verdad? Genial. Dale. Ok, nos vemos. Chao, profe. Vamos, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao.